Me atrevería a decir que ella sería recluida en el mismo lugar donde estuvo Nadine Heredia, es lo más probable. Nos lo dirán nuestros invitados, con quien vamos a hablar en extenso. Buenas noches nuevamente. Gracias, Omar Chejade y Gilbert Violeta. Primero, la posición del gobierno. Aquí se ha pedido un diálogo, pero hoy tenemos a la jefa de este partido, que además, según el juez Concepción Carhuancho, es jefa de una organización criminal que penetró el Partido Fuerza Popular, que han pedido un diálogo. ¿El gobierno lo acepta o no lo acepta? ¿Las condiciones han cambiado completamente? El Ejecutivo se ha pronunciado parte de esto el Premier, pero lo que nosotros básicamente hemos dicho, diálogo con todas las fuerzas políticas, sí, diálogo con la señora Fujimori, y esto lo decíamos antes de que se conozca incluso la resolución del juez Carhuancho, diálogo con la señora Fujimori no. Creemos que diálogo con la señora Fujimori no. No, nosotros lo que creemos es que ella ya se había deslegitimado, desacreditado para cualquier proceso de diálogo político en línea con lo que ellos mismos habían anunciado, que es una suerte de reencuentro, reconciliación nacional que permita restablecer un clima de gobernabilidad en el país. Sin embargo, por las propias acciones políticas de Fuerza Popular, estaba claro que la señora Fujimori no es la persona más acreditada para liderar ese diálogo. Ahora, ¿hay que dialogar? Sí, con todas las fuerzas políticas, y Fuerza Popular pues tendrá que designar a sus representantes para tal efecto. O sea, de ninguna manera la señora Fujimori, más aún en las condiciones ahora ya es carcelarias en las ¿no? que está. Doctor Chejade, este es un fallo que se ajusta a ley. Muchos están comparando esto con la situación de Nadine Heredia y Ollanta Humala. ¿Podría ella, ya lo hizo además, apelar y salir antes de los 36 meses? ¿Cuán complicada para usted está la situación de Keiko Fujimori ahora? La situación de la señora Fujimori es absolutamente delicada, complicada. Entiendo que ella va a interponer un recurso de apelación, irá a la sala penal de apelaciones, que me parece que lo maneja el doctor Saguanay, y evidentemente intentará la revocatoria de esta resolución. Más o menos puede calcular un mes, 35 días, 40 días aproximadamente. Pero a la vez hay una recusación del doctor Vela, de la Fiscalía, justamente a esa sala. Así es. Con lo cual, si esa recusación es aceptada, ¿quién se hace cargo? Bueno, evidentemente es otra la sala. Tendrá que disponer la Corte Superior qué sala de alguna manera reemplaza a la del doctor Saguanay. Pero más allá de eso, Jaime, lo que te quiero decir es que Keiko Fujimori, más allá de que si es o no es, o se ajusta o no a derecho la resolución del juez Carhuancho, que además era predecible, creo que Keiko Fujimori hizo todos los méritos, compró todos los boletos del sorteo para ganarse lo que el día de hoy está sufriendo. O sea, notamos que ha sido pues una lideresa de barro, en el sentido que si un estudiante de politología, por ejemplo, quiere aprender a lo que no se debe hacer en política, debería estudiar el caso de Keiko Fujimori. Es decir, primero no saludó, no felicitó al presidente Kuczynski cuando ganó las elecciones, probablemente herida por unas frases hirientes que tuvo también el candidato Kuczynski en esa época, pero luego de la campaña creo que se dio limeras presas por el Perú, no lo hizo, le declaró la guerra, censuraron a una serie de ministros, al gabinete del señor Zavala, bien o no, pero lo censuraron, lo pecharon, llegaron de alguna manera a vacarlo a PPK o obligándolo a su renuncia. No estoy analizando el fondo si estuvo bien o mal. Claro, es una mirada política. Política nada más. Luego se pelean con el hermano, viene la disidencia, lo suspenden, lo inhabilitan a Kenji, al grupo Los Avengers. Es decir, destruyó Buscan todo. diálogo con Vizcarra, se reúnen con Vizcarra, pero lo aprietan. Y luego lo aprietan porque digamos, el pensamiento de Keiko Fujimori es un pensamiento que le viene pues de la década del 90 del padre, es decir, el autoritarismo, el pechar, el decir 73 votos es más que 40 o 50 del oficialismo, y entonces vamos a hacer lo que nos da la gana. Fíjate, Keiko Fujimori tuvo la oportunidad de construir la reforma política del Estado, la institucionalidad en el país y hacer los grandes cambios, incluso sin necesidad de tener que mirar a otras bancadas. Solamente con los 73 lo hacía, pero también pudo, cosa que lo hizo, destruir al país institucionalmente, y lamentablemente hizo lo segundo. ¿Por qué? Porque no es un cuadro político, nunca lo ha sido. O sea, el activo de Keiko es el apellido Fujimori, y creía que con eso era suficiente para liderar una bancada, y lamentablemente no ha sido así. Vamos a recordar, creo, el byte que difícilmente olvidaremos, el momento en el que el juez Richard Concepción Carhuancho
dictamina 36 meses de prisión preventiva, y lo vamos a comentar evidentemente con nuestros invitados Gilbert Violeta y Omar Chejade. Más adelante vienen Roberto Vieira y la abogada penalista Romy Chan. Recordemos lo que ha pasado hoy. Declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Congresista Violeta, es difícil la situación por la que está pasando Fuerza Popular. Vamos a ver en un instante lo que ha dicho Miki Torres. Pero usted dice, claro, Keiko Fujimori de ninguna manera, no hay posibilidad de diálogo con ellos, pero con ella quiero decir, pero ya han entregado una carta, han enviado una carta al despacho presidencial. Insisto en que el diálogo se tendrá que programar oportunamente, eso ya es una cuestión que maneja el Ejecutivo. Nosotros además lo que decimos es, nosotros no nos alegramos de la desgracia ajena. El momento por el cual está pasando la señora Fujimori y los dirigentes de Fuerza Popular, que todo indica que los siguientes días seguirán además la misma suerte, es lamentable para ellos, para el momento político del país, eso sin duda. Tendrán que ejercer su derecho de defensa y la sala resolverá en última instancia si es que el señor Carhuancho ha utilizado adecuadamente o no los instrumentos del derecho para emitir esta resolución. En fin, eso ya le corresponde a ella. Nosotros lo que creemos es diálogo tiene que haber, esto hay que procesarlo. Creemos que el diálogo tiene que ser con todas las fuerzas políticas, indistintamente, porque hay que construir una agenda que le dé cierta gobernabilidad al país los siguientes meses y años. Esto todavía falta un buen tramo de gobierno. ¿Pero diálogo solo con Fuerza Popular o con todos? No, con las distintas fuerzas políticas. Con Fuerza Popular también presente, el señor Torres o quien ellos elijan o designen estarán presentes seguros en ese diálogo, pero creo que no son los únicos actores con los cuales hay que dialogar. El fiscal José Domingo Pérez, terminada la audiencia, hizo una declaración que muchos dicen y la califican de valiente porque se está refiriendo al fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Para mí, esto que ha sido un Netflix, ¿no? Un Netflix perucho, ¿no? Todos pegados a la audiencia, mañana, tarde, noche. Para mí que esta temporada termina con esta declaración, ¿no? Esta temporada, estos episodios diarios, termina, creo yo, si un guionista la capta, me va a entender en una, ¿no? ¿Sí o no? Y se cierra la pantalla. Ahí se cierra, ahí van a negro y los créditos, ¿no? Con esta declaración. Voy a indicar el día de hoy es que lo que ha venido ocurriendo, lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. Muy amable. A ver, esto. Pedro Gonzalo Chávarri dijo antes, ¿no? Él es mi inferior, él no me puede citar. Hemos hecho las consultas y en realidad, de acuerdo al Código Procesal Penal, sí se le podría citar. Pedro Gonzalo Chávarri ¿está ya deslegitimado? Mira, esto lo que te demuestra, Jaime, es la descomposición institucional que reina en el Ministerio Público. Yo no sé si el señor, el fiscal Pérez tiene razón o no, pero el símil es el siguiente, es como que el teniente o el soldado raso lo insulte cada semana al general de división. Y no pasa absolutamente nada. O sea, es un acto de insubordinación, te guste o no te guste. No, pero además, a ver, solamente quiero agregar que el propio juez Concepción Carhuancho, en sus alegatos, ha incluido a Chávarri. Así es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso te digo, es la descomposición institucional del Ministerio Público y también del Poder Judicial. Por lo tanto, más allá de que uno esté a favor o en contra de Chávarri o de Pérez, nos debe llamar a la reflexión de cómo fortalecemos la institucionalidad en el país, porque esto no puede pasar. Más allá que tenga razón o no, no estoy criticando o hablando a favor de Pérez. Simplemente estoy haciendo un análisis político de la situación institucional que vive el país, Jaime, y nos debe llamar a la reflexión. ¿Cómo hacemos para que el Ministerio Público vuelva a retomar la jerarquía que siempre tuvo? Y cómo el Poder Judicial... Eso pasa por la salida de Chávarri, pues, ¿o no? Es probable que pase por la salida de Chávarri, pero también pasa por un fortalecimiento institucional que también pasa por el Congreso de la República. Porque además, a ver, tú como abogado penalista, si un fiscal
Cosa que además es inédita, ¿no? Inédito, nunca se ha visto. No nunca se ha recuerdo visto. una cosa así. Nunca se Que ha un visto. fiscal del equipo especial, Así es. como el doctor José Domingo Pérez, se refiere al fiscal de la Nación de esta forma, y que el fiscal de la Nación conteste, vamos con el tuit ahí a toda pantalla, conteste como ha contestado, y además pasándose por encima del fiscal y del juez. Él dice, el fiscal Pérez tiene un interés político coordinado con el gobierno. Su interés es tapar la investigación del caso Chinchero, donde los peruanos perdimos millones de soles y hasta hoy no hay responsables. ¿Quién tiene el expediente y no permite que avance el caso? El fiscal Pérez, congresista Violeta. Ahora, Bueno, perdón, Chávarri entronó a Pérez. O sea, Chávarri legitimó, porque te acordarás que Chávarri Sí. fue el que lo saca o destituye o lo reemplaza o lo rota al fiscal Hamilton Castro. Correcto. Y quien entroniza a Pérez es Chávarri, justamente. A Pérez y a Vela. Ahora, ¿no? yo Ya creo verá. que Pero a ver, esto- el fiscal José Domingo Pérez pudo haberse ahorrado esa declaración que, digamos, para ser un fiscal de primera instancia, referirse de esa manera del fiscal de la Nación, me parece Pero que les no era. está mandando un Pero mensaje a la ustedes. respuesta del fiscal Ya. Chávarri es absolutamente política, o sea, se sale completamente de la formalidad y de la institucionalidad que tiene que ¿Cómo guardar recibe el usted fiscal, como vocero del de la gobierno, Nación congresista, con una esto? respuesta enteramente política que no tiene ningún efecto legal? El señor Chávarri, en su afán de quedarse en el cargo, está respondiendo políticamente para eludir lo que esta discusión, esta diferencia que tiene con el fiscal José Domingo Pérez, y se trata de llevar de encuentro o apegarse a acudir a la figura del presidente de la República para meter a todos en el mismo lío, y creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Ya, pero a ver, aquí hay algo más. Parece que Pérez lo que está haciendo es mandándoles un mensaje a los del Congreso, o sea, a ustedes. Les está diciendo, oiga, ¿han escuchado la audiencia? En la audiencia se ha dicho, le digo yo, y dice Concepción Carhuancho, que el fiscal de la Nación está metido en la colada. Y esa es efectivamente una batalla que hay que dar en el Congreso. De hecho, esta mañana el presidente del Congreso, el señor Salaverry, ya había hecho un llamado en el sentido de decirle al señor Chávarri, oiga, reflexione usted sobre si le hace bien o no al Ministerio Público permanecer en el cargo. Lo había dicho esta mañana. Y nosotros, que hemos pedido insistentemente y que hemos votado como bancada para que el señor Chávarri deje el cargo, nosotros estamos pidiendo que las acusaciones constitucionales que están pendientes sean ya agendadas y definidas por el Pleno. Ujú. Pero entonces, pasa como condición para el diálogo o, digamos, dada la situación, como ha cambiado completamente el panorama, que la salida de Chávarri sea eso para que el diálogo se produzca. Bueno, la salida de Chávarri debería darse como consecuencia de tramitar las acusaciones Hay constitucionales tres. que están en el Parlamento, que hay tres, Y efectivamente. el señor César Segura de Fuerza Popular dice, si me presionan, me pongo más terco. Bueno, pero es que esa no es la respuesta que tiene que dar y no le corresponde al señor César Segura. Él es un coordinador del equipo, el que dirige la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero él no es ni dueño del Parlamento ni dueño de la agenda política del país, y él no puede hacer de que todo esto nos descarrile políticamente y él mientras tanto se mantiene en sus cuatro. Eso no me parece ni siquiera prudente. Ahora, Fuerza Popular, digamos, está en un proceso de atomización. El día de hoy han prácticamente renunciado, pedido licencia, entre comillas, La 3 mesa directiva. miembros. Cosa que no existe, Cosa que no existe legalmente. Porque, digamos, si pides licencia, ¿estás afuera o estás Claro. adentro? Chihuahua, Catoma Así y es. Segundo Tapia. Y Salaverry. Y Salaverry Salaverry antes, lo hizo y primero. Salaverry Así antes. es. Entonces, luego del apresamiento de Keiko Fujimori, yo creo que lo que va a seguir es el desbande total de Fuerza Popular. O sea, no hay, digamos, un norte, no hay una brújula en Fuerza Popular. Lo que hay es un barco en hundimiento, un barco en llamas, y me parece que este llamado, no sé si me dejará mentir o no, Gilbert, de la solicitud del vocero de Fuerza Popular para hablar con el presidente de la República es absolutamente forzado, absolutamente oportunista, ¿no? Es decir, como el barco se hunde, entonces pido un salvavidas por parte del Ejecutivo y del presidente de la República. Antes te ponía el zapato en el cuello, y ahora que estoy en desbande, que mi líder está apresada, entonces pido reunión. O sea, no es con el diálogo. presidente. No, es mentira. Yo creo que es una finta para de alguna manera tratar de relegitimarse cuando el barco se está hundiendo. Es absolutamente claro que es forzado, que es oportunista el pedido de diálogo de Fuerza Popular. Ahora, vamos a analizar lo que ha dicho Miki Torres. Miki Torres encabezó una conferencia de prensa en la que van a ver ustedes, ¿no? Miki Torres al centro,
está el señor Tubino, ya flamante vocero de Fuerza Popular, la señora Salgado, pero en la primera línea nadie de la botica. Solamente atrás se llega a ver a Galarreta y por ahí al señor Mantilla, pero nadie de la botica. Vamos a ver lo que dijo el señor Miki Torres esta tarde en el Congreso. Lo que hemos vivido en estos últimos días no hace más que materializar un hecho, y es que Keiko Fujimori es la primera presa política en el Perú. Tenemos esperanza en que el Poder Judicial, en segunda instancia, corrija esta injusticia. Pero eso sí, no nos va a temblar la voz para denunciar esta persecución política que hoy finalmente ya empieza a presentar sus primeros rostros. Y nos referimos al fiscal Domingo Pérez y al juez Concepción Carhuancho. Keiko Fujimori es la primera presa política del Perú. No creo que sea cierto. Yo creo que están buscando algún argumento. La ausencia de argumentos legales o otros argumentos políticos los lleva a este que me parece que es el más fácil de los argumentos. Pero en fin, será su forma de defenderse. No sé si es que eso les dará algún resultado. Probablemente vaya en línea con alguna estrategia de comunicación internacional, que en algún momento también lo han mencionado. Quieren presentarla como una suerte de presa política, pero lo cierto es que la señora Fujimori está presa hoy por hoy porque hay una acusación fiscal y porque hay una resolución de un juez. O sea, eso es parte de un Estado de Derecho. ¿Coincide con el señor Chejade cuando dice que lo del diálogo es mentira, es falso, que en realidad yo creo que es la situación apremiante? Es que creo que están obligados a tener alguna salida. Y están atrapados en su propio juego político. Aquí una de las grandes cosas que ellos han tenido es que se habían encerrado en todo este obstruccionismo, en esta confrontación política que ellos mismos crearon desde el inicio de este gobierno. O sea, Fuerza Popular está pagando las consecuencias de sus propios actos. Lamentablemente es en lo que han terminado. Ahora, ¿cuál es el nuevo escenario para usted? Porque acá hay un parteaguas. Esta situación que enfrenta a Keiko Fujimori debilita o atomiza, usando sus palabras, Fuerza Popular, el fujimorismo, el keikismo o lo que sea. Digamos, hay una situación distinta. ¿Cómo vamos a despertar mañana? Despertamos con un barco a la deriva, con un barco en llamas en franco hundimiento, en la que la presencia de Miki Torres y de Tubino van a tener que de alguna manera hacer malabares, equilibrios, para tratar de reagrupar a los históricos y tratar de poder lavarse de alguna manera la cara. Keiko Fujimori, Jaime, no es una presa política. Keiko Fujimori es presa de sus propios errores, ¿no es cierto?, cometidos desde un principio, porque de lideresa ha tenido muy poco. Ellos han reconocido después los errores. Fíjate, a mí no me da ningún placer ni ninguna dicha que Keiko Fujimori el día de hoy, como bien lo ha dicho Gilbert, esté presa. A nadie le debe dar gusto eso. Lo que puedes perder es la libertad. Segundo, como hombre de leyes, creo que incluso el juez Concepción Carhuancho pudo dictar una medida de detención domiciliaria. ¿Sí? ¿No es cierto? Sí, perfectamente. ¿Se ha excedido Concepción Carhuancho? No quiero decir que se ha excedido, pero creo que dentro de sus facultades, tanto del fiscal Pérez como del juez pudieron dictar una medida de detención domiciliaria. Él dijo que no cabía la detención domiciliaria. Se fueron a lo más grave. Me parece que incluso se pudo dictar una medida de detención domiciliaria o impedimento de salida como una medida cautelar anterior a la de prisión preventiva. Dicho esto, no me cabe la menor duda que ha habido lavado de activos. Es decir, es tan fuerte la carga procesal, los elementos graves de convicción de lavado de activos, que evidentemente no se van a salvar de una condena penal. Es decir, la prisión preventiva no es una institución de castigo, de sanción. No es una condena. Es para cautelar el proceso penal y que llegue al final sin que haya peligro de fuga. Y a los testigos. Y los testigos, por supuesto. Entonces, por eso digo, esta institución, en la que a veces algunos abusan, es específicamente para cautelar que el proceso penal llegue a su final sin ningún contratiempo. Dicho esto,
creo que el lavado de activos está acreditado y creo que el factor Reategui ha sido fundamental para que se ordene la prisión preventiva. O sea, ha sido tan fuerte el misil llamado Reategui, la estocada final de Reategui, que prácticamente los ha dejado groggy, no solamente a su lideresa Keiko Fujimori, sino al propio Partido Fuerza Popular. ¿Qué va a pasar con Rolando Reategui? Esa es una buena apreciación, porque lo que ha dicho ha sido, como bien creo que todos coincidimos, ha sido determinante. El chat La Botica, su condición de testigo protegido, pero en realidad ya todo el mundo sabe que... No, y además era un tótem de Fuerza Popular, ¿no? Un tótem de Fuerza Popular. Toda la descripción de esta cúpula, como ha descrito Concepción Carhuancho, la ha dado el testigo Reategui. Que dicen que además son muchísimos chats y no solamente estos que se han conocido. ¿Cuántos ¿no? eran? Bueno, no sé, se hablan de cifras bastante grandes, más de 400 imágenes que existen, 400 más de 400 capturas capturas de pantalla que existirían al respecto. Es lo que se dice en el Congreso, pero bueno, en fin, vayamos a saber. Pero que a sí Reategui es cierto, le están abriendo proceso disciplinario. Lo que sí es cierto es que Reategui, a diferencia de otros parlamentarios, no ha pedido ni licencia ni ha renunciado al partido. Él se ha quedado y dice más bien que se necesita una reorganización total de su propio partido, ¿no? Sí. Cosa distinta están haciendo los miembros de la mesa directiva que están pidiendo esta licencia rara, porque no la piden al partido, le piden a la mesa, la piden a su bancada, y licencias de bancadas no existen, ¿no? A ver, pero una cosa fundamental, hablando del espacio del Congreso. En sus alegatos, Concepción Carhuancho utiliza y hace muchas referencias al chat La Botica. Y en el chat La Botica, básicamente lo que se habla es de blindar a Inostroza y blindar a el fiscal Chávarri. Pero en la descripción, justamente él habla de una organización criminal. Sí, pero la pregunta ¿es posible que conforme vaya avanzando la investigación, los congresistas que están en el chat La Botica puedan estar incluidos en la investigación? Entonces, Dios mío. Bueno, pero además yo diría una cosa, esos argumentos han sido utilizados para efectos, me parece, de demostrar la vocación de obstrucción a la justicia. Que es decir, capital para utilizar la posición política que tiene Fuerza Popular y su aparato parlamentario a efectos de obstruir una determinación libre del sistema de justicia en relación al caso de la señora Fujimori. Me parece que por ahí ha ido la fundamentación. Si no, no tendría sentido utilizar el chat de un grupo parlamentario. Ya, pero ¿cuáles van a ser los pasos concretos en el Congreso de la República? Chávarri, los congresistas de La Botica, ¿cómo va a quedar eso? Bueno, vamos a ver cómo comienzan a reaccionar. Ahorita parecería que hay un grupo de congresistas que han entrado en trompo y de Fuerza Popular y que no se saben qué decisiones van a tomar. Hay muchos de estos que hay por lo menos facciones, ¿no? Algunos que han saludado al señor Salaverry, otros que se mantienen al margen, otros que se mantienen más bien como leales a Keiko Fujimori. Entonces, en fin, veremos qué ocurre al interior de Fuerza Popular. Lo cierto es que, siendo una agrupación política que tenía una suerte de liderazgo férreo, así vertical, cortada la cabeza, entonces hay una dispersión enorme hacia abajo y eso parece que es lo que se viene. A ver, descríbame lo de la facción Salaverry, usted que ha visto en el Congreso de la República. ¿Cuántos integran esta facción Salaverry? Miren, los números no lo sé porque yo no integro esa bancada. Lo que se sabe es que por lo menos hay un grupo importante de congresistas que sí respaldan al presidente del Congreso y no a La Botica. Y no a La Botica, porque se sentirían más bien marginados del otro grupo, que son los que habrían estado al frente o bajo el control de la bancada. Con lo cual, Fuerza Popular perdería mayoría. Es que no sé si se terminen dividiendo. O sea, si se terminen dividiendo orgánicamente. Hay fracciones internas, hay división interna, eso sin lugar a dudas, pero no sé si eso se exprese en subbancadas o varias bancadas. Pero esto que usted describe como que han entrado en trompo, ¿hacia qué dirección van? Es decir, ¿están más cerca del gobierno? ¿Están hacia dónde? Yo creo que en el gobierno pollos sin cabeza. Yo diría que en este momento son una suerte de pollo sin cabeza, más bien yo creo que están en una suerte de anarquía al interior de Fuerza Popular. La gente todavía no se termina de ubicar. Hoy día han estado esperando qué pasaba con la señora Fujimori. Hoy día hemos tenido, por ejemplo, una sesión con un nivel de presión de Fuerza Popular, en el sentido que ni siquiera asistían para marcar la lista, y en 2 momentos se tuvo que suspender el pleno por falta de quórum, cosa que nunca había pasado. Ahora, vamos un poco a tratar de explicar lo que Carhuancho o Concepción Carhuancho ha descrito hoy. Organización criminal, jefatura de organización a cargo de Keiko, fondos ilegales, lavado de dinero, falsos aportantes, presión a testigos y obstrucción. ¿Todo eso ha calificado para usted? Sí, o sea, lo que ha calificado es básicamente lavado de activos
y una organización criminal en el que cada uno tiene sus propias funciones, su propio rol. Para que exista una empresa criminal conjunta, como diría el doctor César San Martín Castro, o una organización criminal, como quieras llamarle, no solamente tiene que existir más de 3 personas, sino que tiene que existir una estructura criminal, es decir, una jerarquía en el que cada personaje, cada agente del delito tenga su propio rol y que incluso sean los autores materiales, sean fungibles, o sea, pueden ser reemplazables. Incluso la cabeza no tiene por qué conocer a los autores materiales necesariamente, los puede conocer o no. Y eso es lo que ha calificado el juez Concepción Carhuancho. Pero creo yo que más allá de eso, la estrategia de la Fiscalía ha sido imputar una serie de delitos o una serie de hechos, de acontecimientos a diversos personajes para que los peces medios, intermedios o pequeños disparen hacia arriba. Y ese efecto ha sido el efecto Reategui. Es decir, apuntaron a muchas personas, a 19 primero, luego a 11, luego a 12, y los que estaban abajo han tenido que hablar, han tenido que cantar, han tenido que incluso cantar, como se dice, el himno nacional. Y eso ha sido determinante. Y eso ha sido determinante para que la cabeza caiga. Entonces, creo yo que se ha ido desmantelando Fuerza Popular y este entramado. Porque además hay algo que te quiero mencionar, Jaime. Fíjate, el mismo procedimiento criminal, el mismo procedimiento delictivo, mafioso de Odebrecht y del cartel empresarial brasileño con Humala, con Heredia, con Toledo, es el mismo procedimiento con el fujimorismo. Es decir, el pitufeo, la plata en efectivo, por debajo de la mesa, no lo declaro, los falsos aportantes. O sea, esto no es nuevo. O sea, es la caja 2, la caja de la corrupción de Odebrecht, la caja superestructurada. O sea, el esquema de organización criminal que dice el mismo esquema que se ha utilizado para Toledo, para Ollanta y Nadine Heredia, es el mismo procedimiento para el fujimorismo. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que muchos dicen, bueno, pero digamos que los aportes financieros no declarados no constituyen delito. Y si eso fuese cierto, ¿por qué ningún político lo ha declarado? Porque fácil hubiese sido que los políticos declaren, bueno, efectivamente recibimos el dinero, pero de buena fe. Si ninguno lo ha declarado, ni los humalistas, ni los toledistas, ni los fujimoristas, es porque ellos sabían o presumían que era dinero sucio, dinero de la corrupción de origen ilícito. Ese es el problema. Miki Torres acaba de salir, ¿verdad?, de la carceleta del INPE en el Palacio de Justicia. Está Julio Cisneros allí. ¿Lo tenemos, Mayra? Vamos. Evidentemente está indignada por la situación en la que se encuentra. No obstante eso, ella es una mujer fuerte. Escuchemos. Me ha referido que tiene esperanza en que la sala pueda corregir esta injusticia. Me ha pedido expresamente que vaya a verlo a Marc, a su esposo, que el día de mañana vaya a ver a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, a su madre. Y también me ha dado un mensaje para sus hijas, ¿no? Anímicamente, si nos podía reiterar, por favor, congresista Torres, ¿cómo la vio Keiko Fujimori? Sí, indignada, ¿no? Indignada por la situación en la que se encuentra. Me comentaba mucho de estas consideraciones que ha tenido el juez, que son, por decirlo menos, escandalosas, ¿no? Hablaba y me decía, es increíble cómo un juez reconoce que tengo arraigo, ¿no? Y no obstante eso, decide que es necesaria la detención, ¿no? O cómo elementos o coordinaciones políticas pueden ser distorsionadas y simplemente señalar que eso se refiere a una obstrucción de la justicia cuando evidentemente no corresponde, ¿no? ¿No tuvo oportunidad de despedirse de sus hijas? Porque toda la situación, digamos, la sorprendió en la Sala Penal Nacional. Así es, por eso es que me ha pedido que les lleve un mensaje. ¿Que podría compartir con nosotros? No. Congresista Torres, ¿y cómo ha quedado, han tenido oportunidad de poder dialogar sobre cómo queda el liderazgo de la bancada del partido? Yo más bien le precisé las declaraciones que habíamos dado a ustedes, a los medios de prensa, en el sentido de que su bancada está sólida, está firme, que ella es nuestra presidenta y que todos estamos para colaborar. Yo espero que la población en general pueda entender que esto no es un tema de posiciones políticas.
no es un tema de ideologías, es un tema de derechos. Es un tema de derechos de una mujer, de una madre, de una hija, de una hermana. Y creo que nadie merece que se pisotee el derecho a tener un juicio imparcial, a tener la oportunidad de defenderse en libertad y a poder colaborar con la justicia como ella lo ha venido haciendo durante 18 años. ¿Queda la apelación y la recusación contra el juez Carvalho? Sí, le llama también a ella mucho la atención el tema de la recusación. Bueno, esas son las declaraciones en vivo y en directo de Miki Torres. Acaba de salir de la carceleta del INPE en el Palacio de Justicia, está visiblemente consternado, es entendible, claro. Pero no, lo de las hijas no, lo de la familia tampoco. Lo he dicho antes con el caso de Ollanta y Nadine Heredia. Cuando uno, de acuerdo a cómo ha escuchado o se han escuchado los alegatos del juez Concepción Carhuancho, la organización criminal, los fondos ilegales, lavado de dinero, falsos aportantes, testigos y obstrucción, uno piensa en los hijos antes, no después. Uno piensa en los hijos antes. Si uno va a cometer este tipo de tropelías, antes se piensa en los hijos. No después se usa los hijos para decir mis hijos. Nada más quería decir eso. Porque hay que separar la paja del trigo. Aquí no hay un tema humano. Creo que es lamentable que la señora Fujimori, como madre, esté presa y privada de su libertad. Pero aquí se está procesando a la política que ha sido sindicada por jefaturar una organización criminal que usó un partido político para lavar dinero. Hay que separar las dos cosas. No sé si están de acuerdo ustedes con eso. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que Fuerza Popular personal de lo político. Y creo que Fuerza Popular está, insisto, una vez más pagando la arrogancia política que ha mostrado durante estos más de 2 años y medio en este gobierno, porque en algún momento, y yo quiero recordar algunos hechos también. Recuerdan que en el mismo momento presentaban una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, presentaban acusación constitucional contra 3 magistrados del Tribunal Constitucional y pedían la renuncia del presidente de la República. O sea, tenían esta arrogancia de sentirse todopoderosos, sí, pues, que lamentablemente los ha llevado donde los ha llevado, ¿no? ¿Cuántas madres están presas? O sea, que ahora el requisito para no ir a una prisión, en este caso preventiva, es ser madre. Con todo lo que duele, con todo lo que seguro duele. Con todo lo que duele. Es doloroso. Pero repito, antes se piensa en eso. Claro, no hay un dicho que dice: a quien a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Y es lamentable lo de Keiko Fujimori, porque además esto, Jaime, da la vuelta al mundo. Sí. O sea, esto ya está en España, está en Europa, está en Sudamérica. Porque entonces es la jefa del partido de oposición con más bancadas en el Congreso de la República. Ahora, yo quiero insistir en una cosa pensando solo en el futuro. Tenemos que pensar ¿qué comenzamos a hacer desde el propio Parlamento y desde los partidos políticos para evitar que este tipo de situaciones ocurran en el futuro? Y, por ejemplo, una de las grandes cosas, ahora que se habla del diálogo, los diálogos tienen que ser institucionales y casi obligados. No es posible que una presidenta o un presidente de un partido político con una mayoría parlamentaria importante o con un grupo parlamentario importante sencillamente se niegue a dialogar. O que eso va completamente en contra de la democracia. No, para que estés al borde de la prisión, pido diálogo. Después que estuve 2 años y medio. Porque eso ya suena, ¿no?, pues algo falso, algo absolutamente armado, ¿no? Señores, les estoy muy agradecido. Gracias. Gilbert Violeta, Omar Chejade, en esta primera parte de Nada Está Dicho, comentando la noticia del mes, quizá la noticia del año. Keiko Fujimori está privada de su libertad y lo estará por 36 meses.